3, 2, 1. Apocalipsis. Y tú hablaste hace un momento sobre las 12 tribus de Israel que se habla dentro de Apocalipsis capítulo 7, si no estoy mal. Ya, correcto. Ajá. Entonces, ahí se Los menciona 12.000 sellados. los los 144.000, ¿no? Sí, 12.000 de cada tribu. Ajá. Entonces, ahí se menciona a la tribu de José y se menciona a Manasés, pero no se menciona a Efraín. Así Y es. no se menciona a Adán. Adán. Esto, digamos que sí ha sido un debate para los que realmente estudian el documento desde un contexto más, digamos, más crítico textual. Y se han encontrado unas evidencias que en algún momento se presentó en el canal de Escuela de Torah cuando estaban haciendo el análisis del Apocalipsis, la serie de Apocalipsis, y ahí se presentó algo que yo también te quería compartir en este momento, que existen unas evidencias de unos manuscritos. Por ejemplo, puedo hablarte de la versión etíope de la Biblia, boaírico, que sería copto, ¿no? Esto sería el idioma de Egipto. Ahí se menciona que se encontró, mejor dicho, una variante textual con el nombre de Manasés. ¿Y qué pasa? Que el nombre de Manasés, que normalmente en los manuscritos se encuentra abreviado, este nombre que se podría leer como Man, en esta versión boaírica no dice Man, dice Dan. Entonces, sin embargo, hay quienes no aceptan, digamos, en su totalidad. ¿Por qué? Porque el documento, a pesar de que tiene una datación temprana del siglo IV, hay quienes también le dan una datación más tardía del siglo XIII. Y también lo mismo pasa en unos manuscritos minúsculos, como el manuscrito 9 o el manuscrito 13, que tiene la misma evidencia de que no dice ahí Man, que sería la abreviatura de Manasés, sino Dan, dice Dan. Entonces, ¿qué pasa? Aquí algunos críticos textuales entienden que hubo un problema de redacción, ¿ya? En algún momento, no se sabe cuándo, pero en algún momento hubo un problema de redacción y los copistas, como ya es, digamos que es de conocimiento de algunos, que antes se hacían copias y copias para preservar los escritos, porque, por ejemplo, un papiro te duraba 30 años. Los manuscritos que te duraban más eran los pergaminos, que eran escritos en pieles de animales. Pero un papiro te duraba muy poco, eran 30 años y nuevamente tenías que hacer una copia para preservar eso que se había escrito hace 30 años. Claro. Entonces, en algún momento tuvo que haber habido una falla en la redacción del documento de Apocalipsis y se cambió esta letra, la letra, en este caso sería, se puso Man, que se le añadió en este caso la letra Mi en el alfabeto griego, Se cambió por la se letra le cambió por la letra delta. Ya. Entonces, en algún momento pasó esto, tanto así que se siguió repitiendo esto, al punto de que actualmente pues todas las Biblias dicen Manasés en vez de Dan. Porque ¿cuál sería el propósito del autor de poner Man como abreviatura de Manasés? Porque es que o sí, había no otra tendría abreviatura sentido. de Rup, No, de Robé, no tendría sentido Naf, porque ya, ¿para qué ponerle abreviatura si podría poner el nombre nombre completo. completo? Le dio pereza. Entonces, a esa conclusión es que llegan los críticos textuales, es que pasó esto, que se equivocaron y en vez de ponerle la delta, le pusieron la letra Mi. O sea, con mucha probabilidad lo que decía era Adán. Lo que decía era Dan. Que eso sí concuerda con las A escrituras. pesar de que estos manuscritos que sí nos dan la evidencia de que sí existía, que hubo este error de transcripción, sí nos da la evidencia de que sí estaba ahí puesto el nombre de Dan. Como no hay un documento antiguo que respalde esto, es que muchos no se ha hablado de este tema, pero al menos pues yo sí confío
en que esto fue lo que pasó, ¿no? Que hubo un error y que por eso es que actualmente en las Biblias nosotros vemos Manasés, cuando no tendría sentido si, digamos, desde un contexto teológico se entiende que José representaba A sus dos a hijos. Efraín y a Manasés. Cuando no se habla de José, se habla de Efraín y de Manasés. Cuando ya está José en escena, ya no se debe mencionar a Efraín como no se menciona, ¿no? Pero Exactamente. lo nombran a Manasés, que no se debería mencionar. Correcto. Entonces ahí, tranquila, Sería nosotros redundante. podríamos concluir que sí hubo este error y por eso es que aparece Manasés en escena, pero no debería estar a Manasés, sino Dan. Y Es el que falta. obviamente ya estarían las tribus completas, no habría, digamos, algo diferente de lo que se conoce en el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, ¿no? No, excelente, excelente, porque eso aclara muchas cosas. Y lo digo porque sí me ha tocado escuchar estudios del libro de Apocalipsis que hacen una película con que no aparece Dan, ¿no? Y bueno, rastrean a Adán por aquí, por allá, Claro, se Dinamarca, hacen que muchas sí, interpretaciones, sí, como que y sí, se que elevan. fue porque tiene la representación de la serpiente, del que muerde De Génesis 49. el talón del que va en el caballo. Sin Entonces, embargo, luego en la repartición de la tierra en el libro de Ezequiel, tú ves a Dan. Dan recibe su parte de tierra sin ningún exactamente. problema, cumpliendo la promesa de los hijos de Israel. Pero ellos pensaban y dicen, bueno, sí recibe tierra, o sea, sí va a haber danitas, pero no va a haber 12.000 danitas sellados. De eso no va a O haber. ya se mezclaron entre las Claro, tribus. exactamente. Entonces, ese es un error y qué bueno que lo aclaras porque eso hace sentido a toda la escritura, eso le da sentido al escrito. Y repetimos aquí, la idea de analizar el libro de Apocalipsis no es con el afán de que alguien diga, no, esto ya no va, o es que me están tratando de decir, no estamos tratando de decir nada ni hablando entre líneas, o sea, estamos diciendo lo De que hecho, es es. así como debemos estudiar la Biblia. Hay digamos, personas que no se animan a estudiar la Biblia de esta forma porque choca mucho con Sus creencias, sus creencias. su Y teología. cuando choca con tu creencia, tu teología, obviamente, pues no, esto no va. Y por eso es que muchos líderes Optan por dejarlo hacer. no, ni siquiera se dan tiempo de conocer lo que es un Ah, ya. análisis crítico de un documento. No se dan tiempo. ¿Por qué? Primero porque no entienden. Realmente para tú entender esto tienes que estudiar. Tienes que dedicarle tiempo a analizar y en algún momento vas a comprender. Pero obviamente entre manuscrito y que palabras que jamás has escuchado, por ejemplo, manuscritos palincestos, opispógrafos, o sea, Pericopa. muchas perícopas. Entonces son cosas que si somos reales, no todo el mundo va a entender. Como tú no entiendes, entonces te cierras a la oportunidad de analizar, de estudiar esto y por eso fue que algunos cómodamente siguen preservando la misma línea teológica y siguen enseñando bajo esa misma teológica, pero no, para nada, no se dan la oportunidad de estudiar la Biblia de una forma más crítica, como la estamos haciendo